Bueno, la experiencia nos dice que si a baja temperatura tenemos un sólido y lo empezamos a calentar y a calentar y a calentar, en algún momento va a pasar el estado líquido, y si sigo incrementando la temperatura, en algún momento va a pasar a gas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo agua líquida a presión atmosférica y a una temperatura de 20 grados, si le bajo la temperatura a, no sé, 10 grados bajo cero, entonces, bueno, pasa al sólido, a hielo. En cambio, si le incremento la temperatura a 100 grados más y pasa, no sé, a 120 grados, ahí va a ser un pasaje de líquido a gas en algún momento, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados un poco a ese orden, que vamos de el sólido predominando a bajas temperaturas, después el líquido y finalmente a más altas temperaturas el estado gaseoso. Pero bueno, no siempre vemos eso. Por ejemplo, tenemos hielo seco, tenemos un bloque de hielo seco y si lo dejamos un tiempo ahí expuesto vemos que empieza a largar humo, digamos, que sería el dióxido de carbono que va saliendo, ¿sí? Entonces el hielo seco pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido en condiciones así ambientales. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Sí? Entonces, esta clase se trata justamente de averiguar qué es lo que determina que una fase sólida, líquida o gaseosa sea la más estable en una dada condición de temperatura y presión. Entonces, para eso vamos a, obviamente, aplicar criterios de la termodinámica, que nos van a decir cuál de las fases va a estar favorecida en una dada condición. Entonces, para eso primero tenemos que recordar el concepto de fase. Entonces, una fase es una forma de la materia que es química y físicamente uniforme, tanto en una escala macroscópica como microscópica. Eso significa que si yo digo que algo está todo en la misma fase, en cada punto de esa fase material eh, tienen que ser todos iguales esos puntos, ¿sí? Entonces, también tenemos que recordar el concepto de transición de fase. La transición de fase es justamente el proceso por el que una sustancia pura cambia de fase, ¿sí? Y eso va a ocurrir en unas dadas condiciones y en particular a presión constante la temperatura a la que ocurre esa transición de fase se llama justamente temperatura de transición de fase, ¿sí? Bueno, ya que vamos a hablar de cuál es la fase más estable en una dada condición, vamos a usar obviamente nuestro criterio para saber cuál es la dirección espontánea de un proceso, cuando las cosas son más estables, cuando algo está en el equilibrio, que es la segunda ley de la termodinámica. Pero en particular vamos a, yo mencioné en toda esta unidad, a trabajar en condiciones de temperatura y presión constante. Entonces vamos a usar el criterio restringido de espontaneidad que usa la energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos? Que bajo estas condiciones de temperatura y presión constante y única forma de trabajo posible es la expansión con presión, si tenemos un proceso espontáneo va a tener asociado un delta G, o sea, un cambio de energía libre menor que cero. Y si estamos en el equilibrio, el delta G va a ser igual a cero. Entonces, para esta unidad vamos a estar trabajando con sustancias puras, ¿sí? Vamos a estar trabajando equilibrio de un solo componente, ¿sí? Entonces, para una sustancia pura, nosotros ya vimos en la clase anterior que se definía, perdón, esto es en general, no solo para una sustancia pura, ¿sí? En general, habíamos demostrado que a partir de la energía libre de Gibbs podíamos definir una cantidad que era el potencial químico, ¿sí? El potencial químico para una sustancia I que se representa con esta letra Y. Entonces, en el equilibrio y bajo estas condiciones, habíamos demostrado que el potencial químico para esa sustancia es el mismo en todas las fases. Acá puse dos fases, pero
si está en el equilibrio, su potencial químico tendría que ser el mismo en todas las fases, no importa el número de fases que haya, ¿sí? Y ahora sí, para sustancias puras, podemos ver que el potencial químico para esa sustancia es igual a la energía libre de Gibbs molar. Entonces, recordamos la definición de potencial químico como una derivada parcial de la energía libre de Gibbs respecto del número de moles del componente a temperatura y presión constante, y en la definición más general que habíamos visto en la clase pasada también decíamos que el número de moles de los demás componentes también es constante. Acá, como la sustancia está pura, entonces no hay otros componentes, entonces por eso no aparece acá. Entonces, esta derivada parcial de G recordamos que es una propiedad extensiva, entonces la puedo escribir a partir de la correspondiente propiedad intensiva, que sería la energía libre de Gibbs molar. Entonces puedo decir que G es igual al número de moles por el G molar. Eso que no podíamos hacer para mezclas de sustancias, ¿sí? Decir que el delta G para el diferencial de G para un sistema de muchos componentes fuera el G molar por el diferencial del número de moles de los componentes, esa sumatoria que no era válida, para una sustancia pura sí es válido, sí puedo poner número de moles por el G molar porque, bueno, justamente está pura, ¿sí? Entonces no está interactuando con otros componentes, o sea que es perfectamente aplicable. Entonces reemplazo en lugar de G el número de moles por el G molar, ¿sí? Acá me olvidé de poner la I de número de moles de esa sustancia I, ¿sí? Me olvidé. Entonces G molar es un número, ¿sí? Es una constante. Entonces en esta derivada sale fuera de la derivación, ¿sí? Entonces me quedaría la derivada del número de moles respecto del número de moles, ¿sí? Esa derivada vale 1. Entonces el resultado de esta derivación es igual a G molar, ¿sí? Entonces, en lugar de trabajar con delta G como criterio, vamos a trabajar con el potencial químico. Entonces, para un mol de sustancia, puedo decir que si delta G es menor que 0, ¿sí? Entonces para ese mol de sustancia diríamos que el delta G molar es menor que 0, ¿sí? Y como el G molar es igual a el potencial químico, entonces un delta G menor que 0 tiene asociado un delta de potencial químico menor que 0, ¿sí? Ese delta de potencial químico sería entonces el potencial para el estado final menos el potencial para el estado inicial, ¿sí? Que eso es lo menor que 0. O sea que el potencial del estado final es menor que el potencial del estado inicial, ¿sí? Y habíamos dicho que justamente los procesos ocurrían moviéndose la materia de donde tenía mayor potencial a menor potencial, ¿sí? Entonces, si el potencial final es menor que el potencial inicial, el proceso espontáneo es ir hacia justamente el estado final, que tiene un delta G menor que 0, ¿sí? Ahora bien, entonces yo puedo plantear qué es lo que ocurre para un proceso con la energía libre de Gibbs molar, ¿sí? O sea, calcular el diferencial de G molar. En lugar de usar G molar, puedo poner directamente el potencial, como me dice esta ecuación de acá. Entonces, en lugar de escribir G molar, escribo el potencial químico de esa sustancia.
Y eso me permite, si recordamos de la clase anterior, habíamos derivado que diferencial de G es igual a el volumen diferencial de presión menos la entropía diferencial de la temperatura. ¿Sí? Esta es una de las ecuaciones importantes de la clase pasada. Entonces, para el G molar puedo plantear la misma ecuación, ¿sí? Entonces yo pongo acá de este lado G molar y el volumen correspondiente sería el volumen de un mol, o sea, el volumen molar. Y la entropía también sería la entropía por mol, o sea, la entropía molar, ¿sí? Y en lugar de escribir G molar, escribo el potencial químico. Entonces, el diferencial en el potencial químico para un proceso es igual al volumen molar, diferencial de presión, menos la entropía molar, diferencial de temperatura, ¿sí? Esta es una ecuación importante que, bueno, es en realidad solo reescribir la ecuación que habíamos derivado la clase pasada. Ahora, eso me permite también relacionar con lo de la clase anterior, que habíamos visto que la derivada de G respecto de la presión a temperatura constante era el volumen, ¿sí? Entonces la derivada de G molar respecto de la presión va a ser el volumen molar. Y en lugar de escribir G molar, escribo el potencial químico. Y similarmente habíamos visto que la derivada parcial de G, de la energía libre, respecto de la temperatura, a presión constante era menos la entropía. Entonces la derivada de G molar respecto de la temperatura va a ser la entropía molar. Y de nuevo, en lugar de escribir G molar, escribo el potencial químico, ¿sí? Entonces acá reescribimos relaciones que habíamos derivado la clase anterior. Entonces, ahora con estas ecuaciones vamos a ver qué es lo que pasa con las estabilidades de las distintas fases. Entonces, podemos hacer un gráfico. Yo ya había adelantado un poquito de esto en la clase anterior, de potencial químico versus la temperatura a presión constante, ¿sí? Y entonces vamos a graficar eso con estas curvas, ¿sí? Acá se muestran como rectas, pero en realidad en el caso general serían curvas. Yo les explico más adelante por qué es razonable representarlas como rectas, ¿sí? Entonces, vemos que esas rectas tienen distintas pendientes, ¿sí? La del sólido es menor que la del líquido y la del gas es la que tiene mayor pendiente de todas. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa pendiente? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la pendiente, vimos en la diapositiva anterior, viene de esta expresión, que la derivada parcial del potencial químico respecto de la temperatura a presión constante es menos la entropía molar, ¿sí? Y entonces esta pendiente, perdón, esta derivada parcial es la pendiente de cada una de estas rectas, ¿sí? Entonces, que el sólido tenga menor pendiente implicaría que tiene menor entropía molar. Y eso es consistente con lo que sabemos hasta ahora de las entropías. Si recordamos la clase de la segunda y tercera ley de la termodinámica, teníamos este gráfico, ¿sí? Donde habíamos visto la tercera ley, que nos decía que a 0 grado para un cristal perfecto de una sustancia pura la entropía era 0, y entonces veíamos que podíamos ir aumentando la temperatura y la entropía absoluta se iba incrementando. Después ocurrían los cambios de fase, y una vez que terminó de cambiar de fase, si seguíamos incrementando la temperatura, seguía aumentando la entropía. Después seguíamos entregando energía y seguía el segundo cambio de fase, y así, ¿sí? Entonces habíamos calculado a partir de
la segunda ley, cómo sería la entropía del estado final, ¿sí? Para cualquier punto, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, para el líquido, para llegar a un punto acá del líquido, tuve que haber hecho el calentamiento del sólido más el cambio de fase más el calentamiento de ese líquido a la temperatura a la que esté trabajando, ¿sí? O sea que tendría estos tres términos, ¿sí? Las capacidades caloríficas son siempre cantidades positivas. El delta H de fusión es la energía que tengo que entregar en forma de calor para que ocurra la fusión, ¿no? A presión constante, que sabemos que tenemos que entregar energía en forma de calor, o sea que es positivo. Entonces, bueno, voy a estar sumando todas cantidades positivas, ¿sí? Y cuanto mayor sea la temperatura, voy a estar integrando sobre intervalos mayores, o sea que, como se ve en el gráfico, la entropía es cada vez mayor, ¿sí? Entonces acá vemos claramente que en el líquido la entropía es mayor que en el sólido y que en el gas es mayor que en los otros dos estados, ¿sí? O sea, lo que tengo acá escrito, ¿sí? La entropía molar para el gas es mucho mayor que la entropía molar para el líquido. Y esta a su vez es mayor que la entropía molar para el sólido, ¿sí? En particular, si la presión, la capacidad calorífica a presión constante es constante justamente, entonces podríamos sacarlas como una constante fuera de estas integrales, ¿sí? De estas acá en particular, y entonces escribir que la entropía a una temperatura dada, temperatura 2, sería la entropía a una temperatura inicial más Cp logaritmo natural de T2 sobre T1, ¿sí? Esto surge de, si nos fijamos en este término, ¿sí? Si sale la Cp fuera de la integral, me queda la integral de 1 sobre T diferencial de T, que es logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial. Entonces esto sería cómo cambia la entropía dentro de una fase, ¿sí? Conociendo por ejemplo la entropía en este punto, cómo puedo obtener la temperatura, la entropía en este otro punto, ¿sí? Dentro de la misma fase. Y bueno, esto yo lo puse para que vean que la dependencia de la entropía respecto de la temperatura es logarítmica, ¿sí? O sea que es relativamente débil, ¿sí? Entonces, eso es lo que justifica que en un rango limitado de temperaturas yo pueda, en lugar de considerar que esto es como una curva, más bien considerarlo como una recta, ¿sí? Es decir, me refiero a que acá la entropía la considero constante en esta derivada parcial, ¿sí? A eso me refiero. Pero bueno, de todas formas nosotros estamos viendo un rango de temperaturas elevado, ¿sí? O sea que esta aproximación mucho no se justificaría, pero bueno, solo para simplificar la representación hacemos rectas cuando sabemos que en realidad serían ligeramente curvadas, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a poner esto que mostraba acá, pero acá arriba, sí, que la entropía molar del gas es mucho mayor que la entropía molar del líquido, y esta a su vez es mayor que la del sólido. ¿Y eso para qué? Bueno, porque nos interesa determinar cuál es la fase más estable a una dada temperatura, ¿sí?
para una cierta presión constante. Entonces veamos eso. Fijémonos en el punto de temperatura 1, ¿sí? En T1. Vemos que esta es la curva que representa el potencial del líquido a esta presión en función de la temperatura. Y esta es la del sólido, ¿sí? Y en esta temperatura en particular vemos que el potencial químico del líquido es superior al del sólido, ¿sí? O sea que la materia pasaría espontáneamente de donde tiene el mayor potencial, que es en el líquido, a donde tiene menor potencial, que es en el sólido, ¿sí? O sea que tiende a ir a la fase más estable, que sería el sólido, ¿sí? Por eso en esta región es la región donde el sólido es estable, ¿sí? Entonces eso es lo que puse acá. En este punto de temperatura 1, el potencial químico de la sustancia en el estado líquido es superior al potencial en el sólido. Entonces el pasaje del líquido al sólido tiene asociado un cambio de potencial negativo, o sea, estoy yendo a un potencial menor, por eso es espontáneo, ¿sí? ¿Qué pasa en el punto de temperatura 2, ¿sí? T2? Bueno, el sólido ahora pasa a tener un potencial químico mayor que el líquido, ¿sí? Entonces pasar del sólido al líquido es espontáneo. Eso implica que la fase más estable es la líquida, ¿sí? ¿Y qué pasa en el punto 3? En este punto el líquido tiene un potencial químico superior al gas, ¿sí? Entonces el pasaje de líquido a gas está favorecido, es lo que va a ser espontáneo. Entonces la fase más estable en esas condiciones va a ser la del gas, ¿sí? ¿Y qué pasa con la intersección entre estas distintas curvas, ¿sí? Cuando hay una intersección, eso implica que las curvas tienen el mismo valor, ¿sí? O sea que el potencial químico en la intersección es el mismo, ¿sí? Eso significa que ahí estamos en el equilibrio, ¿sí? Porque habíamos visto en la clase anterior que en el equilibrio los potenciales químicos son iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que me define la temperatura de fusión, ¿sí? Que es cuando el potencial del líquido es igual al del sólido. Y también me define la temperatura de ebullición, que es cuando el potencial del líquido es igual al del gas, ¿sí? Bien, ahora nos interesa ver cómo se ve afectado este diagrama por la presión, ¿sí? Entonces veamos el efecto de la presión. Entonces, para eso necesitamos otra ecuación que vimos en la primera diapositiva, que nos decía que la derivada del potencial químico respecto de la presión a temperatura constante es igual al volumen molar, ¿sí? Y el volumen siempre es positivo, ¿sí? Eso implica que para un incremento de presión dado, siempre el potencial tiene que incrementarse, ¿sí? No puede disminuir. Por eso es que si yo me detengo a una temperatura constante, el potencial tiene que ser mayor en ese punto, ¿sí? Entonces por eso las rectas son paralelas, que están un poco más arriba siempre, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué es lo que ocurre en el equilibrio entre el gas y el líquido, ¿sí? Sucede que, bueno, sabemos que para todas las sustancias el volumen molar del gas es muy superior al volumen molar
de un líquido, ¿sí? O sea, para una dada cantidad de sustancia, esa sustancia en el estado gaseoso va a ocupar un volumen mucho mayor que en el estado líquido, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el agua, ¿sí? Si yo tengo un mol de agua, esos son 18 gramos, que para la densidad del agua serían 18 mililitros, ¿sí? O sea, un mol de agua son 18 mililitros. Agua líquida, perdón. ¿Y qué pasa si tenemos un mol en el estado gaseoso? Bueno, si asumimos que sigue un comportamiento de gas ideal, un mol de un gas ideal son 22,4 litros, ¿sí? Entonces son 22.400 mililitros, ¿sí? Entonces estamos con 18 mililitros en el estado líquido y 22.400 en el estado gaseoso, ¿sí? O sea, el volumen del gas es mucho mayor que el del líquido, que es lo que les quiero poner aquí, ¿sí? Que es lo que puse allí. Entonces, ¿qué sucede? Eso implica que para una derivada, para una dada, un dado incremento de presión, el potencial químico tiene que aumentar mucho más en el gas que lo que aumenta en el líquido, ¿sí? O sea, si yo tomo el mismo número acá en el denominador, entonces para el gas, lo que hay en el numerador tiene que ser mucho más grande, de manera tal que me dé una pendiente mayor, ¿sí? Con una magnitud mayor. Entonces es por eso que la curva del gas, que sería esta línea verde, se corre mucho más que la del líquido, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a una temperatura constante dada, veo que tengo este incremento en el potencial, mientras que para el líquido el incremento es menor, ¿sí? Eso es claro. Entonces, eso me implica que la intersección también se va a desplazar, en este caso, hacia la derecha, ¿sí? Siempre va a ser hacia la derecha. Entonces voy a tener un nuevo punto de ebullición en esa otra condición de presión, que va a ser mayor que el punto de ebullición a una presión más baja, ¿sí? Bueno, ¿y qué ocurre con el equilibrio sólido-líquido? Bueno, para la mayoría de las sustancias, el volumen molar del líquido es mayor que el volumen molar del sólido, ¿sí? Entonces, el del gas es mucho mayor, le sigue el del líquido y luego el del sólido. Entonces, el gas va a ser el que experimenta el mayor corrimiento en la curva de potencial por efecto de la presión. El líquido va a ser bastante menor el corrimiento y en el caso del sólido va a ser bastante menos, ¿sí? Menos que en los otros, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo una intersección de la curva sólido-líquido a esa nueva presión que va a ocurrir a una temperatura mayor, ¿sí? Eso implica que hay un aumento en la temperatura de fusión, ¿sí? Entonces, en esa presión más alta voy a tener una temperatura de fusión también más alta, ¿sí? Ahora, este criterio, ¿sí? Respecto de los volúmenes molares es el caso para la mayoría de las sustancias, ¿sí? Pero no para todas. Hay una excepción importante, que es el caso del agua, ¿sí? En el caso del agua, bueno, se sigue cumpliendo que el volumen molar del gas es mucho mayor que el del líquido, pero nosotros sabemos que la densidad del agua líquida es superior a la densidad del agua sólida, ¿sí? En otras palabras, para una cierta cantidad de sustancia, de agua, el estado líquido
ocupa menos volumen que el estado sólido, ¿sí? El hielo es más expandido que el agua líquida, ¿sí? O sea que el volumen molar del líquido es menor que el volumen molar del sólido, ¿sí? Entonces eso hace que este desplazamiento en las curvas de potencial a una presión mayor, que son las líneas verdes, cambie el orden, ¿sí? Entonces el gas sigue siendo un desplazamiento mucho mayor que los demás, como siempre, ¿sí? Por esto de que el volumen molar del gas es mucho mayor que todos los otros volúmenes molares. Pero como el del líquido es menor que el del sólido, entonces el desplazamiento del líquido es menor. Y acá tenemos apenas mayor el del sólido, ¿sí? Eso implica que la intersección se da a temperaturas más bajas, ¿sí? Entonces, para el caso del agua, con un incremento de presión, lo que tenemos es un descenso en la temperatura de fusión, ¿sí? Bien, entonces, ahora vemos entonces que por efecto de la presión, estas curvas de potencial se van desplazando. Entonces puede existir un punto en el cual estas curvas se intersecten, ¿sí? Todas pasen por el mismo punto, sí. Suele, para la mayoría para todas las sustancias tenemos eso, ¿sí? Aunque puede que las fases en cuestión no siempre sean sólido, líquido y gas, ¿sí? Pero a ese punto en el cual las tres fases coexisten, ¿sí? Lo llamamos punto triple, a esa condición de temperatura y presión. Entonces, que haya una intersección implica que en ese punto, a esa presión y a esa temperatura, los potenciales químicos de las tres fases son los mismos, ¿sí? Entonces ese es el punto triple. Para tener una visión más gráfica de lo que pasa en esa condición, acá tenemos este video donde tenemos la determinación del punto triple para el agua, ¿sí? Entonces fíjense que partimos de agua líquida. Esto se está haciendo en un balón con baja presión y ven que ahí pasó al estado sólido, ¿sí? Se puso blanco, pero también empezamos a ver ciertas como burbujas propio del estado gaseoso, ¿sí? Y ahí se vuelve a congelar. Y aparecen burbujas sobre el sólido, burbujas que parece que se solidifican, ¿sí? Entonces, en esa condición están coexistiendo las tres fases, ¿sí? Ese sería el punto triple. Ok. También puede pasar que este efecto que tiene la presión sobre los potenciales nos lleve a que para algunas sustancias el orden en el cambio de estado no sea el habitual que estamos acostumbrados de sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de el dióxido de carbono que mencionaba al principio, ¿sí? El hielo seco, ¿sí? Entonces, acá tenemos una condición en la cual se intersectan las curvas del gas y del sólido, y la del líquido está muy por encima, ¿sí? Entonces, acá tenemos un punto que representa el equilibrio sólido-gaseoso, y eso entonces, ¿qué sería? Sería el proceso de sublimación,
¿sí? Entonces esta temperatura sería la temperatura de sublimación. ¿Sí? Bien. Ahora bien, estamos entonces usando toda esta relación de potenciales para ver cuáles son las fases más estables en ciertas condiciones de temperatura y presión. Y eso debería recordarles a un concepto que vieron en química general, en química orgánica, quienes cursaban esa asignatura, que es justamente el concepto de diagrama de fase, ¿sí? Entonces el potencial químico nos permite analizar termodinámicamente, interpretarlos y hacer predicciones para los diagramas de fase, ¿sí? Entonces los diagramas de fase, como el que tenemos en esta figura de acá, con esta sería una forma bastante típica, son diagramas que se hacen experimentalmente, midiendo cuáles son las fases que son estables en una cierta condición. Tenemos como ejes la presión y la temperatura. Y se pueden hacer diagramas de fase que tengan otros ejes, pero esta es la forma más común de graficar un diagrama de fase, ¿sí? Entonces tenemos áreas delimitadas por ciertas curvas y esas áreas son las regiones donde una fase es más estable, ¿sí? Y las curvas se conocen como curvas de coexistencia, que muestran todos los puntos donde dos fases están en equilibrio, ¿sí? Justamente las dos fases coexisten. Y tenemos un punto en particular donde coexisten tres fases, que se llama el punto triple, ¿sí? Que mencionábamos antes. Entonces, todo este análisis de los potenciales químicos nos permite interpretar objetivamente los diagramas de fase, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que recordar la ecuación que mencionaba en las diapositivas anteriores, de que el cambio en el potencial químico, la derivada parcial respecto de la presión a temperatura constante, es igual al volumen molar, ¿sí? Una cantidad que siempre es mayor que cero, porque los volúmenes siempre son mayores que cero, ¿sí? Y entonces mencionábamos recién que eso tenía una consecuencia sobre los puntos de fusión y de ebullición, ¿sí? Podemos volver a la diapositiva anterior y vemos entonces que por esta condición de que la derivada parcial es igual al volumen molar, un volumen molar de gas mayor que el volumen molar del líquido implicaba que al aumentar la presión aumenta la temperatura de ebullición, ¿sí? Aumenta la temperatura en la que están en el equilibrio la fase gas-líquido, ¿sí? Entonces eso significaría que si yo aumento la presión, voy por allá, o sea, voy en esa dirección, la temperatura se tiene que incrementar, ¿sí? Todas estas pendientes tienen que ser positivas, ¿sí? Entonces, que el volumen molar del gas sea mucho mayor que el del líquido implica que al aumentar la presión aumenta la temperatura de ebullición, ¿sí? Todas estas, para el equilibrio líquido-gas, todas estas temperaturas serían puntos de ebullición, pero para otras presiones, ¿sí? No sería el punto de ebullición normal. Entonces, como el volumen molar es siempre positivo, la pendiente, como decía recién, siempre va a ser positiva. Y bueno, también vimos recién que el volumen molar de los líquidos, por lo general, para la mayoría de las sustancias es mayor que el volumen molar del sólido, ¿sí? Eso significaba
que se producía un incremento en la temperatura de fusión, ¿sí? Con el aumento de la presión. Eso lo vimos también en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos una pendiente para el equilibrio sólido-líquido que va a ser positiva, ¿sí? Eso para la mayoría de las sustancias. Y luego también vimos que el volumen molar de un gas es mucho mayor que el volumen molar del sólido, ¿sí? Entonces, también vamos a tener una pendiente para el equilibrio sólido-gas que va a ser positiva, ¿sí? Entonces, eso me explica que estas ramas sean todas de pendiente positiva, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de diagramas de fase. Entonces, el primer diagrama de fase que vamos a analizar es el del dióxido de carbono. Y es el primero porque tiene la forma típica de un diagrama de fase, ¿sí? Tenemos entonces el punto triple, el punto crítico, que es un punto especial que no vamos a analizar en esta asignatura, ¿sí? Pero bueno, es un punto importante de los diagramas de fase. Y bueno, ¿qué tiene como interesante? Bueno, tiene la típica pendiente para el equilibrio sólido-líquido que es positiva, ya que el volumen molar del líquido es mayor que el del sólido, ¿sí? Recuerden eso entonces de los diagramas donde veíamos el potencial en función de la temperatura. Entonces ese que sería el caso más común. ¿Qué más tiene de interesante? Bueno, tiene un punto triple que fíjense dónde está. Está acá a 5,11 atmósferas. Eso es una presión 5 veces superior a la presión atmosférica. ¿Eso qué significa? Significa que a la presión atmosférica yo no voy a ver la fase líquida. Fíjense que si yo me muevo acá a presión constante, incrementando la temperatura, paso del sólido directo al estado gaseoso, ¿sí? O sea que el dióxido de carbono líquido no es estable a temperatura y presión ambiental, ¿sí? Entonces esto sería la temperatura ambiente, ¿sí? Más o menos 20 grados, ¿sí? Entonces acá tenemos gas y si enfriamos pasamos directo al sólido, ¿sí? Esa es la razón por la cual, como mencionábamos al principio, no vemos al dióxido de carbono líquido, ¿sí? Hay directamente una sublimación del sólido. Eso también, bueno, tiene la consecuencia práctica de que cuando uno compra dióxido de carbono licuado, ¿sí? Compra un tubo, un cilindro, sucede que eso está a una presión muy alta. Una presión que tiene que ser superior a las 67 atmósferas, ¿sí? Porque esa es la presión que corresponde en el diagrama de fase a el cambio de fase líquido gaseoso a temperatura atmosférica, ¿sí? Esto de acá. Fíjense que acá el diagrama de fase tiene esta línea gris que indica un quiebre en la escala. Ven que acá es una graduación pequeña y acá de golpe pasamos a 67, ¿sí? Entonces, bueno, eso también resalta la peligrosidad de manipular los tubos estos con gases licuados, ¿sí? Pasamos a otro diagrama de fase típico que es, bueno, típico no, sería famoso, este no es tan típico, que es el del agua. Entonces, bueno, este claramente está como más complicado. ¿Y qué tiene de interesante? Bueno, el volumen molar del líquido para el agua ya sabemos que es menor que el del sólido, ¿sí? En palabras sencillas,
el agua líquida ocupa menos espacio que la de el agua sólida, ¿sí? Entonces, eso implica en en el esquema donde hacíamos el potencial en función de la temperatura, que la línea de potencial del líquido se desplazaba menos que la del sólido, ¿sí? Y eso nos implicaba que al aumentar la presión, la temperatura de fusión disminuía, ¿sí? O sea que la pendiente del equilibrio sólido-líquido es negativa, ¿sí? Que es lo que se ve acá. Porque entonces para presiones cada vez mayores, las temperaturas tienen que ser más bajas, ¿sí? Otra cosa interesante que se observa en este diagrama es, fíjense, el punto triple, ¿sí? El punto triple cae a 273,16 Kelvin, ¿sí? O sea, 0,01 grados centígrados. Uno diría, qué bueno, qué fácil que es ver el punto triple del agua, ¿sí? Pero si se fijan en la presión, eso ocurre a una presión extremadamente baja, que es 0,006 atmósferas, ¿sí? Entonces, por eso el experimento ese que les mostré en el balón del punto triple del agua estaba hecho a una presión muy baja, alto vacío, ¿sí? Y otra característica interesante es que podemos ver a presiones más elevadas. Acá de nuevo hay como un quiebre en el eje y fíjense que de golpe las presiones pasan a 2000, 4000, 6000, 8000 atmósferas, ¿sí? Muy elevadas. Y en esas condiciones se ven otras formas sólidas del agua sólida, ¿sí? Otras polimorfos del hielo se llamaría, ¿sí? Entonces el hielo común que estamos acostumbrados a ver es el hielo tipo 1, pero hay hielos tipo 2, 3, 4, 5 que se obtienen a muy altas presiones. Por ejemplo, hielos que se ven digamos en las bases de los glaciares, donde las presiones son inmensas. Bueno, también hay como ideas de que serían formas de hielos observadas en otras regiones del universo. Bien, pero también es importante que reconozcan que acá vemos otros puntos triples, ¿sí? O sea, punto triple no hay uno solo, que es el del equilibrio sólido, líquido, vapor o gaseoso, ¿no? Punto triple es un punto donde coexisten tres fases, ¿sí? O sea, tres fases distintas tienen el mismo potencial. Y eso puede ser el caso de, por ejemplo, tres fases sólidas distintas, ¿sí? Son químicamente homogéneas, porque en todos los casos es agua, pero difieren en sus propiedades físicas, ¿sí? Entonces son tres fases distintas. Entonces acá hay un punto triple, acá hay otro, y acá hay puntos triples de dos fases sólidas con el agua líquida, ¿sí? Y veamos un diagrama de fase más, que es el del helio, ¿sí? En particular del isótopo 4 del helio. Entonces, bueno, helio, digamos, mayormente está en estado gaseoso, entonces nos interesa lo que pasa a muy baja temperatura. Fíjense la escala de temperatura, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kelvin, si es una temperatura ultra baja. Y lo que vemos es que no hay coexistencia de las fases gaseosa y sólida. Ven que la curva que separa líquido de gas es, digamos, paralela a la de líquido sólido, ¿sí? Entonces, estas curvas no se intersectan nunca, ¿sí? Entonces, no hay un punto triple que sea gas, líquido y sólido. Sí hay otros puntos triples, por ejemplo,
uno que vincula el gas con un estado líquido del helio y otro estado líquido del helio, ¿sí? Entonces fíjense que esta sustancia presenta dos estados líquidos distintos. Uno de ellos es un superfluido, el otro no, ¿sí? Bueno, entonces acá el objetivo no es obviamente aprenderse los diagramas de fase de todas las sustancias, ¿sí? Solamente fue darles un pantallazo, ¿sí? de distintas sustancias para que veamos cómo las propiedades termodinámicas explican los diagramas de fase. Y bueno, sepan que si bien hay como un diagrama de fase típico, que es el que mostré al principio, que se parece al del dióxido de carbono, cada sustancia presenta sus particularidades. Bien. Bueno, ahora lo que nos interesa es explicar la forma de esas curvas de coexistencia, ¿sí? de esas líneas que se ven en el diagrama de fase. Entonces la pregunta va a ser, si estoy en un punto de esa curva de coexistencia, ¿sí? que es una curva de equilibrio entre dos fases. Entonces estoy en un punto con una temperatura y presión 1. Y hago un incremento pequeño de temperatura, ¿sí? un diferencial de T. ¿Cómo cambia la presión de manera tal de seguir estando en el equilibrio? O sea, seguir estando sobre esa curva, ¿sí? Esa es la pregunta que vamos a hacernos. Y claramente vemos que la presión no puede cambiar cualquier valor, ¿sí? Si yo me muevo esta cantidad horizontal en temperatura, la presión se tiene que cambiar exactamente esta cantidad vertical, ¿sí? Si se fuera mucho más para arriba, caería fuera de la curva, ¿sí? Entonces, ese diferencial de presión está determinado por el diferencial de temperatura, ¿sí? No son independientes esas cantidades. Entonces, ¿cómo podemos plantear esa relación? Bueno, partimos de la idea que trabajamos en la clase anterior y seguimos usando en la clase actual, de que el potencial químico de la sustancia en las dos fases tiene que ser el mismo, ¿sí? En esta curva de coexistencia, ¿sí? Porque justamente esas son las curvas en las cuales los dos estados tienen el mismo potencial. Entonces, si yo cambio las condiciones en un diferencial y sigo estando en el equilibrio, entonces puedo plantear para esa nueva condición lo que sería el potencial químico en esa nueva condición, justamente. Entonces, yo llamo a esa condición para la fase alfa, que estaría en la temperatura anterior más un diferencial de temperatura, ¿sí? Ese es el cambio que hice. Y entonces la presión va a cambiar como la presión original más un diferencial de presión, ¿sí? Que, bueno, como los dos puntos están en la curva, para ambos se cumple la igualdad del potencial entre las dos fases, ¿sí? O sea que el potencial químico de la sustancia en la fase beta también tiene que ser igual, ¿sí? En estas condiciones. Eso implica que si el potencial químico de la fase alfa cambió en un diferencial entre un paso y el otro, ¿sí? Entonces lo que haya cambiado en la fase alfa, como esto, lo de alfa es igual a lo de beta, entonces en la fase beta tuvo que haber cambiado la misma magnitud, ¿sí? Entonces el diferencial del potencial en la fase alfa es igual al diferencial en la fase beta. Y eso me sirve para escribir la expresión para el diferencial en cada fase que dedujimos al principio en la primera diapositiva, ¿sí? Entonces ese diferencial era menos la entropía molar
en la fase en cuestión, diferencial de temperatura, más el volumen molar en la fase en cuestión, diferencial de presión, ¿sí? Y eso lo planteo para las dos fases. Y entonces reordeno un poco esta expresión, paso las entropías de un lado y los volúmenes molares del otro, y sigo reordenando un poquito más, y llego entonces a que el diferencial de presión sobre diferencial de temperatura es igual a la diferencia en las entropías molares entre una fase y la otra sobre la diferencia en los volúmenes molares entre una fase y la otra, ¿sí? Cosa que voy a llamar delta de entropía molar para la transición, ¿sí? Para la transición de fase, ir de fase alfa a fase beta. Y lo mismo acá, delta de volumen molar para la transición, ¿sí? Y esta expresión de acá recuadrada se conoce como ecuación de Clapeyron. Bien, y esta expresión en definitiva nos permite interpretar y predecir qué forma van a tener los diagramas de fase a partir de mediciones de datos termodinámicos, ¿sí? Entonces veamos un poquito cómo sería eso. Tenemos el típico diagrama de fase. ¿Cómo se relaciona eso con la ecuación de Clapeyron que vimos recién? Bueno, veamos para el caso de la región de equilibrio líquido-gas, ¿sí? Perdón. Arrancamos con sólido-líquido. Entonces, esta es la ecuación de Clapeyron que vimos recién. Diferencial de presión sobre diferencial de temperatura es igual a, en lugar de escribir delta S molar de transición, ya le pongo nombre a la transición en cuestión, ¿sí? La transición en cuestión para sólido a líquido es la fusión, ¿sí? Y lo mismo para el cambio de volumen, ¿sí? La transición sería la fusión. Y bueno, nosotros sabemos que la transición para pasar de una fase a la otra ocurre a una temperatura y presión constante, ¿sí? Y entonces a una temperatura constante, en la expresión de la segunda ley, cuando uno hace integral de calor reversible sobre la temperatura sale fuera de la integral y nos queda solo entonces 1 sobre T integral de el incremento de calor, que es el calor sobre la temperatura, ¿sí? Eso también lo trabajamos en la clase anterior. Y el calor es igual al cambio de entalpía, ¿sí? Entonces esas dos ecuaciones las combino y entonces en lugar de escribir el cambio de entropía escribo delta H sobre la temperatura, ¿sí? Entonces esto me permite predecir la forma. Fíjense que la entropía, perdón, el cambio de entalpía para la fusión siempre es mayor que cero, ¿sí? Para casi todas las sustancias excepto el helio, ¿sí? Este isótopo del helio. A ver, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que cuando yo paso del estado sólido al líquido, tengo que entregar energía en forma de calor, ¿sí? Dicho en otras palabras, tenemos que calentar, ¿sí? Eso es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Para pasar el hielo al estado líquido tengo que calentarlo y así se funde, ¿sí? Eso significa que el helio 3 es un líquido que si uno lo calienta pasa al estado sólido, ¿sí? O en otras palabras, si uno tiene helio sólido y lo enfría, pasa al estado líquido. No me van a decir que no es loco eso, ¿sí? Realmente son las cosas extrañas que pasan a temperaturas ultra bajas, ¿sí? Pero salvo esa excepción, que es la única conocida, para el resto de las sustancias, si uno calienta, pasas del sólido al líquido, ¿sí? Entonces, también tenemos que el cambio de volumen con la fusión es mayor que cero, ¿sí? Eso ya vimos que
una excepción importante entre las sustancias comunes es la del agua, ¿sí? El agua, nosotros sabemos que cuando al hielo lo fundimos, el volumen disminuye, ¿sí? Pero para la mayoría ese cambio es positivo, ¿sí? Entonces, si vamos a esta expresión de acá arriba, el delta H es positivo, la temperatura siempre es algo positivo, y el delta de volumen es algo positivo, o sea que el diferencial de presión sobre T es positivo, ¿sí? Y diferencial de P sobre diferencial de T es la pendiente de esta curva de presión-temperatura, ¿sí? O sea que esa pendiente tiene que ser positiva. Otra vez lo mismo que dijimos antes, ¿sí? Entonces esa pendiente va a ser positiva. Y como en general los cambios de volumen que acompañan a la fusión suelen ser relativamente pequeños, entonces estamos dividiendo acá por un número pequeño, entonces me va a dar un cociente de gran magnitud, ¿sí? Un valor elevado, ¿sí? Entonces por eso esa pendiente suele ser bastante empinada. Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio líquido-gas? Bueno, hacemos la misma secuencia que antes, partimos de la ecuación de Clapeyron, en lugar de escribir transición, directamente ponemos acá la transición en cuestión, que en este caso sería una vaporización, y bueno, vale lo mismo para el caso de la entropía, y hacemos entonces la combinación de las dos ecuaciones y nos va a dar algo parecido a esto, solo que en lugar de la transición poner fusión vamos a poner vaporización, ¿sí? Eso se entiende simple. Entonces, ¿qué pasa con las entropías, las entalpías de vaporización? Siempre son positivas, ¿sí? En este caso. Y también los cambios de volumen con la vaporización suelen ser, son mayor que cero y en general muy elevados, ¿sí? O sea, recuerden el ejemplo que les daba para un mol de agua, ¿sí? Tenemos que pasamos de 18 mililitros a 22.400 mililitros, ¿sí? Entonces ese delta B es muy elevado. Entonces eso hace que, como las dos magnitudes son positivas, el diferencial de presión sobre el diferencial de temperatura sea positivo, que sería la pendiente de esta rama, ¿sí? Que como vemos es positiva, y al estar dividiendo por un número más grande, por un delta B más grande que en el caso anterior, entonces esta pendiente me va a dar un valor más bajo que en el caso anterior del equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Eso, en otras palabras, implica que la temperatura de ebullición, que sería la temperatura que está en esta línea, es más dependiente de la presión, ¿sí? Fíjense que en el caso de el equilibrio sólido-líquido, si yo aumento la presión, ¿sí? Voy para arriba en esta rama, la temperatura me cambia poco acá en el eje, ¿sí? Por lo empinada que es esta curva. En cambio, en este caso de acá del líquido-gas, si yo me muevo hacia arriba en la presión, la temperatura en concordancia cambia bastante, ¿sí? Veamos el equilibrio sólido-gas para terminar, ¿sí? Eso sería un equilibrio de sublimación, ¿sí? Entonces, la expresión la deducimos de forma semejante, solo que en lugar de escribir el delta H de transición ponemos de sublimación, ¿sí? Lo mismo con el delta B. Y bueno, el delta H de sublimación lo podemos escribir como la suma del delta H de fusión más el delta H de vaporización. ¿Eso por qué? A ver si lo pienso en un instante. Bueno, piénsenlo, pero rápidamente se pueden dar cuenta que
el delta H de fusión sería entonces la entalpía del estado líquido menos la del sólido, y la de vaporización sería la del estado gaseoso menos la del líquido, ¿sí? Entonces la del líquido se cancela y me queda la de el estado gaseoso menos la del sólido, que sería la sublimación, ¿sí? Y entonces eso lo escribí así para que nos demos cuenta de que, bueno, claramente la entalpía de sublimación va a ser positiva, y como hay que sumarle este término de la entalpía de fusión a algo que es una magnitud positiva, bueno, me va a dar más grande que la entalpía de vaporización, ¿sí? Y por otro lado, el delta B de sublimación, que sería el volumen molar del gas menos el volumen molar del líquido, menos el del sólido, que sería este de acá, no es muy distinto de el volumen molar del gas menos el volumen molar del líquido, ¿sí? Porque los volúmenes de líquido y de sólido no difieren mucho, y en cambio el volumen de un gas siempre es mucho más grande que los otros dos volúmenes, ¿sí? Entonces eso implica que el delta B en este caso es más o menos parecido al de el caso anterior, ¿sí? El de vaporización. Entonces, bueno, como estas cantidades son todas positivas, de nuevo la pendiente va a ser positiva, y como el delta B es más o menos parecido al del líquido gas, entonces, bueno, estas pendientes entre líquido gas y sólido gas van a ser más o menos parecidas, ¿sí? Cuando las comparamos en temperaturas cercanas, ¿sí? Que es más o menos lo que se ve acá, ¿sí? En la de sólido líquido es muy empinada, las otras menos, ¿sí? Bien. Ahora, bueno, así comparamos por qué tienen pendientes positivas, ¿sí? Ahora nos interesaría tener una fórmula que nos describa la curva en sí misma, ¿sí? Entonces necesitaríamos una ecuación para estas curvas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a plantear para el caso de las curvas de coexistencia de sólido líquido y de líquido gas, ¿sí? O sea, para aquí líquido gas y para acá, ¿sí? Sería sólido gas. Entonces, para plantear eso vamos a volver a usar la ecuación de Clapeyron que vimos recién, ¿sí? Que el diferencial de presión sobre diferencial de temperatura, ¿sí?, es igual a el delta S de la transición molar sobre el delta B molar de transición, ¿sí? Acá está escrito de manera explícita, poniendo que una de las fases va a ser siempre el estado gaseoso, y la otra fase, bueno, puede ser líquida o sólida, ¿sí? O sea, esto nos va a servir tanto para la vaporización como para la sublimación. Entonces, esto también ya lo vimos hace un ratito. El cambio de entropía lo puedo escribir como el delta H sobre la temperatura. Y también, como vimos recién, podemos combinar los dos resultados y obtener esta expresión de acá, que la vamos a escribir explícitamente acá abajo. Sería entonces el diferencial de P sobre el diferencial de T, sería ese delta H, escribiendo explícitamente que sería la entalpía del gas menos la entalpía molar de la otra fase, y lo mismo con la diferencia de volúmenes. Y eso lo hago para reconocer
que acá tenemos una diferencia de volumen de gas menos el volumen de una fase condensada. Líquido sólido sería, ¿no? Y como hablábamos hace un rato, el volumen molar de un gas es mucho mayor que el volumen molar del líquido o sólido, ¿sí? De nuevo, pensemos en el caso del agua, ¿sí? Estamos comparando un mol de agua gaseosa que vale 22.400 mililitros menos un mol de agua líquida serían 18 mililitros, o sea 22.400 menos 18, que es más o menos lo mismo que 22.400, ¿sí? Entonces yo puedo despreciar el volumen de la fase condensada y solo trabajar acá en el denominador con el volumen del gas, el volumen molar del gas, ¿sí? Entonces esa sería la primera aproximación que vamos a aplicar. Lo segundo es que podemos tratar el gas como si fuera un gas ideal. Entonces usamos la ecuación de los gases ideales. P por V es igual a N por R por T. Y como acá trabajamos con el volumen molar, o sea de un mol, N no lo escribimos porque justamente vale 1. ¿sí? Entonces P por V molar es igual a R por T. ¿sí? Entonces eso lo usamos para reemplazar el volumen molar y escribirlo en función de la presión y de la temperatura. Y entonces cuando hacemos ese reemplazo en la ecuación anterior, llegamos a este resultado que pongo aquí más abajo, ¿sí? Donde de nuevo puse delta H de transición, pero sería entonces el delta H igual a la entalpía del gas menos la de la fase condensada, ¿no? Bueno, entonces esto me estaría dando de nuevo la pendiente en esta curva de acá o en esta curva de acá abajo, ¿sí? Y uno lo que quiere es una ecuación explícita de esta curva, ¿sí? No solo la pendiente en un punto, ¿sí? Entonces para hacer eso necesitamos, si tengo la pendiente, integrar, ¿sí? Entonces integramos y fíjense que es integral de diferencial de presión sobre presión, eso que nos va a dar logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial, ¿no? Y luego tenemos que integrar este otro lado de la ecuación, donde tenemos como variable la temperatura, ¿sí? Y tenemos un problema con el delta H, ¿sí? Que si es una función de la temperatura, no lo podemos sacar como constante fuera de la integral, ¿sí? Tenemos que tener una ecuación que nos diga cómo cambia el delta H con la temperatura justamente. Pero bueno, lo que se suele hacer es trabajar en intervalos de temperatura pequeños, limitados, en los cuales el delta H no muestra una dependencia fuerte con la temperatura, ¿sí? Entonces, para esos intervalos, lo sacamos fuera de la integral y tenemos la integral de 1 sobre t cuadrado diferencial de t, ¿sí? Que nos da este lado, que integrado nos da esto, ¿sí? Entonces, otra suposición importante que tuvimos que hacer fue asumir que delta H es constante, ¿sí? Y en la práctica lo que se suele hacer es, bueno, trabajar en un intervalo de temperaturas pequeño y si hay una cierta variación del delta H con la temperatura, se pone en la expresión un promedio para ese rango de temperatura, ¿sí? De manera tal de minimizar el error. Entonces, esta ecuación, que es la ecuación de Clapeyron-Clausius, es justamente la que nos da la forma de esta curva de acá, ¿sí? Fíjense entonces que para deducir esta expresión tuvimos que hacer tres aproximaciones. La primera fue despreciar el volumen de la fase condensada. La segunda fue tratar a la fase gaseosa como si fuera un gas ideal. Y la tercera fue asumir constante al delta H de la transición de fase, ¿sí? Y bueno,
para que vean más explícitamente cómo esta expresión nos describe las curvaturas estas que estamos viendo, podemos tomar el logaritmo de ambos lados de la ecuación y entonces nos queda que la presión es igual a presión 1 por una exponencial de todo esto de acá de la temperatura, ¿sí? O sea que tenemos que la presión cambia exponencialmente. ¿Qué es lo que vemos acá? Sí, esto tiene forma de exponencial justamente, ¿sí? Y en la práctica, desde luego, uno no trabaja con el signo de aproximado, sino que lo toma como si fuera una igualdad, ¿sí? Nosotros vamos a decir que la presión es igual a la presión 2 es igual a la presión 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, vimos que la condición de equilibrio en tres fases nos relacionó variables, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que exista un equilibrio líquido-gas, si yo estoy en un punto de esa curva, la propia curvatura me dice que yo no puedo cambiar la temperatura al valor que quiero para un dado cambio de presión, ¿sí? Entonces, si yo estoy en este punto de acá y cambié la presión a este valor de acá, la temperatura no puede cambiar cualquier cosa, ¿sí? Está condicionada al cambio de presión, ¿sí? Entonces, la condición de equilibrio me impone restricciones sobre qué variables yo puedo cambiar independientemente, ¿sí? Podemos entonces generalizar eso a un criterio mucho más poderoso, que por supuesto tiene la misma base termodinámica, pero que, bueno, nos va a servir para muchas más condiciones, no solo para trabajar con sustancias puras, ¿sí? Y ese criterio se conoce como regla de las fases. Entonces, yo lo que quisiera saber es cuántas variables necesito especificar para poder definir el estado del sistema. Por ejemplo, en el diagrama de fases que veíamos recién, vimos que en la curva del equilibrio líquido-gas, yo no necesito definir tanto la temperatura como la presión, ¿sí? Si yo digo cuál es la temperatura, la curva esa me dice cuál es la presión correspondiente, ¿sí? Entonces no necesito decir las dos, con una sola ya estoy, ¿sí? Entonces el criterio más general, que es la regla de las fases, sigue esta ecuación y me dice que esas variables independientes que tengo que especificar, que se representa con la letra F, es igual a C menos P más 2. ¿Qué significa eso entonces? F, que recibe el nombre de varianza o número de grados de libertad, sería el número de variables intensivas que se pueden modificar independientemente sin modificar el número de fases en el equilibrio, ¿sí? C es el número de componentes que tiene el sistema, ¿sí? Ahora estamos considerando ya no tener solo uno, ¿sí? No sería solo sustancias puras, sino en general, para mezclas también. Y P sería el número de fases, ¿sí? Entonces, intuitivamente, yo puedo pensar que la cantidad de variables que necesito especificar va a ser igual al número de variables totales que uno se puede imaginar, menos las restricciones que imponen los equilibrios, ¿sí? O cualquier otra restricción que se pueda deducir, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora en un ratito que ese número de variables totales es igual a la cantidad de componentes por P más 2, y las restricciones van a tener esta forma, ¿sí? Van a ser restricciones derivadas de equilibrio entre fases,
¿sí? Que entonces me dicen que para una sustancia, si está en el equilibrio, el potencial químico tiene que ser el mismo en todas las fases, ¿sí? Y otras restricciones que parten básicamente de conservación de la materia. Sería que estas X serían las fracciones molares en distintas fases, ¿sí? Entonces, por definición, la suma de las fracciones molares tienen que dar 1, ¿sí? Y eso recuerden la definición de fracción molar. Entonces, por ejemplo, si tengo dos componentes y digo que en una fase tengo 0,4 del componente A, ¿cuánto va a haber del componente B? Y lo que resta, ¿sí? Va a haber 0,6. ¿Sí? Si tengo 40% de uno, tengo que tener 60% del otro, ¿sí? No necesito especificar a los dos componentes. Bien, veamos cómo se obtiene esta regla de la fase. Imaginemos entonces, primero, cuáles serían esas variables totales. Entonces vamos a empezar progresivamente. Tenemos esta tablita donde P era el número de fases y C es el número de componentes. Y acá en esta tercera columna vamos a ir listando las variables que tengo que especificar. Entonces tengo una sola fase, ¿sí? Por ejemplo, tengo agua líquida, por decir algo, ¿sí? Y tengo un solo componente, agua líquida, ahora sí, un solo componente. Entonces, para decir para especificar el estado de mi sistema, tengo que dar la presión y la temperatura, ¿sí? Con eso ya está determinado. Una cosa importante es que esta regla de las fases se refiere a especificar el estado intensivo, ¿sí? O sea, sin interesarme el tamaño de la fase. En otras palabras, no me va a interesar el volumen, ¿sí? No es algo que yo quiera estudiar, que quiera, sí, describir con esta regla, ¿sí? Entonces, para una dada cantidad de materia, como podría ser el agua, si está pura, si está en una sola fase, para describir completamente el sistema tengo que dar la presión y la temperatura, ¿sí? Porque agua líquida a 25 grados centígrados y una atmósfera no es lo mismo que agua líquida a 25 grados y 7 atmósferas, ¿sí? Tengo que especificar esas dos variables. Si tengo dos componentes, tendría que indicar la presión y la temperatura, pero también tendría que dar una medida de la composición, como la fracción molar. Tengo que decir cuánto tengo de uno y cuánto tengo del otro. Como la suma de las fracciones molares es igual a 1, entonces no tengo que especificar la cantidad de ambos, como decía recién. Con decir uno solo ya tengo suficiente, ¿sí? Si tengo tres componentes, doy la presión, la temperatura y digo la fracción molar de dos de esos componentes, total del tercero se obtiene por la diferencia, ¿sí? Sería 1 menos la fracción molar de un componente menos la fracción molar del otro componente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cantidad de componentes igual a C, yo la cantidad de variables que tendría que dar serían la presión, la temperatura como antes, y las fracciones molares de todos los componentes excepto de 1, ¿sí? O sea, C-1 fracción molar, porque para el componente que queda lo obtengo por la diferencia, como decía recién. ¿Qué pasa si tengo dos fases? Bueno, voy a tener que seguir especificando la presión y la temperatura. Y para una dada fase tengo que especificar las fracciones molares de todos los componentes excepto uno, ¿sí? Porque para el componente que me falta, nuevamente lo obtengo por la diferencia, ¿sí? De nuevo, la suma de las fracciones molares suma 1 para una fase determinada, ¿sí? Entonces, para la otra fase en el equilibrio, tengo que también decir cuáles son las fracciones molares, ¿sí? Para todos los componentes excepto uno. Entonces, si yo tengo P fases,
y C componentes, voy a tener que especificar la presión y la temperatura y las composiciones en formas de fracciones molares para todos los componentes excepto uno, y voy a tener estas filas de fracciones molares, una para cada fase, ¿sí? Porque la suma es igual a 1, pero para cada fase, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿cuál va a ser el número total de variables intensivas que tengo que especificar? Bueno, van a ser tantas filas como fases, o sea, P filas. ¿Y cuántas columnas? Bueno, las columnas son C menos 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero contar las fracciones molares, voy a tener que hacer C menos 1, que son las columnas, por P, ¿sí? Pero a eso le tengo que sumar otras dos variables que son la presión y la temperatura, o sea, dos variables más. Por eso el número total de variables intensivas es P por C menos 1 más 2, ¿sí? Ahora, esas son las variables totales, pero yo mencionaba que hay restricciones, ¿sí? Una de las restricciones tiene que ver con el hecho de que hay equilibrios de fase. Entonces, para que dos fases estén en equilibrio, el potencial químico de la sustancia en las dos fases tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces, voy a plantear esta igualdad, una de estas igualdades por cada par de fases que tenga, ¿sí? Entonces, si tengo dos fases, es una igualdad. Si tengo tres fases, voy a tener dos igualdades porque voy a decir el potencial en alfa es igual al beta y el de beta es igual a gamma, ¿sí? Con eso estoy diciendo que los tres son iguales, ¿sí? Si tengo cuatro fases, voy a decir el de alfa es igual al de beta, el de beta es igual al de gamma y el de gamma es igual al de delta, ¿sí? Con eso estoy diciendo que las cuatro son iguales, ¿sí? Entonces, cuatro fases, necesité tres ecuaciones. Tres fases, necesité dos ecuaciones. Dos fases, necesité una sola. P fases, necesito P menos una. ¿Bien? Entonces, para C componentes, voy a tener de estas ecuaciones una por un juego de estas ecuaciones por cada componente, ¿sí? Porque lo que es igual es el potencial químico del componente 1 en la fase alfa y en la fase beta. Después voy a tener que hacer lo mismo para el componente 2, para el componente 3, para el componente C, ¿sí? Entonces voy a tener un juego de estas por cada componente. Si tengo C componentes, voy a tener C por P menos 1 de estas ecuaciones, ¿sí? Y entonces, en los grados de libertad, o sea, lo que serían las variables independientes que hay que especificar, serían las variables totales menos las variables que están restringidas y menos las restricciones. O sea, lo mismo, las restricciones serían las ecuaciones, ¿sí? Entonces, haciendo esa resta, yo tengo que el número de variables totales era P por C menos 1 más 2. Este más 2 tendría que estar en rojo también, pero me salió mal. Y el número de ecuaciones sería C por P menos 1, ¿sí? Que sería esto de acá, que tendría que estar en verde. Y también me faltó. Entonces eso es igual al número de variables independientes cuyo nombre es F, ¿sí? Y entonces reordenamos esta ecuación un poquito, la simplificamos y llegamos a la famosa expresión de la regla de las fases de Gibbs que estaba al principio en la diapositiva anterior. Entonces, para ver un poco cómo funciona esto, veamos un sistema de un componente, o sea, para una sustancia pura
que es lo que venimos trabajando en toda esta unidad, ¿sí? Para un componente, entonces esta expresión C vale 1, o sea que esto es C más 2 menos P, o sea 1 más 2 menos P, o sea 3 menos P, ¿sí? Entonces, eso lo que me está diciendo es que dependiendo del número de fases, es la cantidad de variables que tengo que especificar, ¿sí? Entonces, veamos ejemplos. Si tengo una sola fase, la cuenta me da que tengo que especificar dos variables. Ejemplos de eso sería, por ejemplo, el punto 1, ¿sí? Entonces, en el punto 1, eso está en una sola fase, que es la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, justamente, si yo quiero definir con precisión, con exactitud este punto, necesito decir tanto la temperatura como la presión, ¿sí? Si digo solo la temperatura, bueno, podría ser que tenga gas acá a menor presión, acá abajo, acá abajo, acá abajo, ¿sí? Entonces tengo que dar las dos variables. Lo mismo pasa con el punto 3, ¿sí? Que cae acá en el sólido, ¿sí? Si yo digo este sistema en el estado sólido a una temperatura de 0 grados, a eso le corresponden varias presiones, así que si lo tengo que especificar, necesito decir tanto la temperatura como la presión. Lo mismo pasa con el punto 5 que cae en el líquido, con el punto 7, también en el líquido, el 6 y el 9. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo dos fases? Entonces, si tengo dos fases, eso tiene que caer en las curvas de coexistencia, ¿sí? Que son el equilibrio entre dos fases. Entonces, la cuenta de la regla de las fases me da que tengo que especificar una variable. Y bien, eso es lo que justamente venimos trabajando. Si estoy, por ejemplo, en el punto 2, ¿sí? Si yo digo tengo equilibrio sólido-gas y doy la temperatura, la presión ya me queda definida, es la presión que corresponde a esta curva, ¿sí? No puede ser otra. Lo mismo, no sé, en el punto 4, si yo digo tengo tanto líquido como sólido coexistiendo, entonces doy la temperatura y digo que es 0 grados centígrados, entonces la presión ya me queda determinada. Lo mismo con el punto 8, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de tener tres fases, ¿sí? El número de grados de libertad, o sea F, es igual a 0 en esta cuenta, ¿sí? Entonces, eso me dice que no puedo variar ninguna independientemente, ¿sí? Entonces, eso me define a un punto único, ¿sí? Entonces, para el equilibrio entre las tres fases, solo voy a tener un punto, ¿sí? Entonces, no tengo que decir ni la temperatura ni la presión porque al decir que tengo las tres fases ya me queda definido cuál es esa condición de presión y temperatura, ¿sí? Y también eso me implica que no puede haber en equilibrio más de tres fases, ¿sí? O sea, no hay un punto cuádruple, por así llamarlo, ¿sí? Porque si no, esto me daría negativo. Y bueno, este análisis entonces me revela que cuando tengo una fase o 2 grados de libertad, eso me está definiendo un área, una región de estabilidad, ¿sí? Cuando tengo un grado de libertad, o sea, dos fases, eso me define una línea. Y cuando tengo tres fases, lo que corresponde a 0 grados de libertad, eso me define a un punto, ¿sí? Muy bien. Bueno,
para terminar, quería expresar que esas ideas que venimos viendo en esta teórica para un solo componente se adaptan para sistemas multicomponentes, solo que algunos aspectos nomás de eso vamos a ver en esta asignatura, pero bueno, es algo que se usa mucho, sobre todo en orgánica. ¿Sí? Van a ver con lo de las destilaciones, etcétera, que eso se usa bastante. Y la otra cuestión es sobre el uso de la regla de fases. Tiene que ver con el significado de esa letra C, que es el número de componentes. ¿Sí? El número de componentes se refiere al menor número de especies químicamente independientes necesarios para describir la composición de cada fase del sistema. ¿Sí? O sea, el mínimo número de especies químicamente independientes. ¿Cómo sería eso? Bueno, si yo tengo equilibrios químicos, aunque tenga varias especies químicas participando, a no todas ellas las tengo que tener en cuenta en la regla de las fases, ¿sí? Porque los equilibrios químicos justamente representan restricciones adicionales. Por ejemplo, si yo tengo esta sustancia, este pentacloruro de fósforo, que está en equilibrio con el tricloruro y el cloro molecular, yo no necesito especificar las cantidades de todos, ¿sí? Porque estas tres cantidades están unidas por la constante de equilibrio de esta reacción, ¿sí? Entonces, con yo decir, bueno, cuánto tengo de un par, deduzco cuánto tengo del otro, de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, esto, si bien tiene tres especies químicas, tiene solo dos componentes independientes, ¿sí? Entonces, en la regla de las fases, lo que iría como componentes es 2, no 3, ¿sí? Entonces, siempre lo que va en la regla de las fases son los componentes químicamente independientes, ¿sí? De todas formas, en nuestro uso de la regla de las fases, no vamos a tratar con sistemas así complejos, ¿sí? Pero bueno, es importante y lo quería dejar aclarado, ¿sí? Bien, bueno, eso es todo por, por hoy, ¿sí? Hasta la próxima teórica.